Bien, buen día. Mi nombre es Richard y le vamos a estar hablando acerca de integración metabólica. Antes de entrar al tema en sí, es bueno explicar un poquito acerca del metabolismo, sus funciones y generalidades. Entonces, el término metabolismo se origina del griego metabolé, que significa cambio. Fue utilizado por primera vez en el tratado acerca de la teoría celular de Teodoro Swan en 1839, pero su uso no se generalizó hasta que fue tomado por Michael Foster en 1878, cuando estuvo hablando de su texto de fisiología, y unos años después por Russell Henry Chittenden en su publicación científica acerca de la fisiología experimental. Hoy en día, muchos autores definen el metabolismo como el conjunto de todas las reacciones enzimáticas del organismo, si bien algunos consideran que debe incluirse en el concepto a ciertas transformaciones de naturaleza fisioquímica, tales como los mecanismos de transporte de sustancias. Hay dos factores importantes que hay que destacar para hablar de metabolismo, que estos son el anabolismo y el catabolismo, pero estos se van a estar detallando más adelante. En otra parte, no se puede hablar de metabolismo sin mencionar uno muy importante, que es mayormente el que participa en todas las reacciones, que es el metabolismo intermediario. Este tiene muchas definiciones, pero algunos autores aún lo utilizan como el sinónimo de metabolito a per se, así. Pero la mayoría suele asociarlo con el metabolismo energético, sobre todo con aquellos procesos relacionados con la producción de energía metabólicamente útil. La mejor definición que se le puede aplicar al metabolismo intermediario es que son aquellos procesos los cuales están vinculados con la incorporación, interconversión, degradación y excreción de sustancias. Tú lo puedes pasar ya, Josmary. De sustancia biológica de bajo peso molecular. Se refiere fundamentalmente al metabolismo intermediario de los monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos y compuestos relacionados a estos. En esta definición se excluyen procesos relacionados como la síntesis de macromoléculas, con la excepción del glucógeno, eso lo dice Cardella, que hoy casi se considera que los procesos de genética molecular no forman parte importante en el metabolismo intermediario. Hablando de las características notables del metabolismo, sería que una característica es su universalidad. Ellos están presentes, ya que ellos están presentes en la mayoría de las células del organismo. El metabolismo intermediario, más aún, se produce en forma muy similar en los diferentes seres vivos. Por eso es que es universal, porque en cualquier ser vivo usted puede encontrar este metabolismo intermediario, lo cual es una prueba palpable de que vivimos en un mundo biológico. Las reacciones de metabolismo intermediario, por lo común, están organizadas en vías y ciclos metabólicos. Por ejemplo, hay uno que es el de beta-oxidación, que es el de los ácidos grasos, y el ciclo de la síntesis de urea también se puede incluir en este, entre otros como el ciclo de Krebs también. Pero hay cambios graduales en estos. Hay un principio que es el de multiplicidad de utilización, que se manifiesta en el hecho de que muchos de los compuestos que participan en el metabolismo intermediario pueden ser transformados por más de una vía metabólica. Muchos de los procesos del metabolismo intermediario también pueden cambiar su dirección de funcionamiento de acuerdo con las necesidades del organismo. Esto es lo que se le llama el principio de reciprocidad de las transformaciones. Se puede hablar del principio de la acoplación, pero ya solo va a detallar una persona más adelante, así que puede seguir la otra persona que tiene las funciones. Es cuando. ¿Quién es que va? ¿Tú no coordinaste eso? ¿Quién es que va ahora? Claro, profesora, se supone que pues dile el nombre, no diga la persona, di fulano va. Ok, Mayelin es que va. Mayelin. Como dijo mi compañero Richard, que el metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas que suceden en el interior de la célula de los seres vivos. Y vamos a ver que tiene varias funciones. Entre ellos está el intercambio de sustancias con el medio para mantener una homeostasis del medio interno de la célula. También tenemos que está la obtención y utilización de la energía química
Por ejemplo, que en este caso la fuente de carbono procede de moléculas orgánicas y la energía procede de la oxidación de estas moléculas orgánicas absorbidas a través de la membrana celular. También vemos que se va a fabricar o a formar la síntesis de sustancias propias del organismo, como acabó de decir mi compañero Richard, y también pásala, Richard. Aquí vemos también que tenemos una lógica para el estudio del metabolismo, que vemos que la naturaleza química de los compuestos orgánicos, en el caso de los carbohidratos, tenemos el metabolismo de la glucosa, la cual puede entrar a una serie de reacciones conocidas como ya hemos estudiado, como la glucólisis, a través de estas reacciones que lleva a su conversión a piruvato. Y durante este proceso, como ustedes saben, obtenemos ATP y también NADH. Entre las funciones del proceso metabólicos, como ya mencionamos, el almacenamiento y movilización de las reservas energéticas y la obtención de compuestos especializados y la eliminación de sustancias de desechos. Pásalo. No, esa no. No, esa no soy yo, es otra persona. Eso me toca a mí. Déjame iniciar el audio. Perfecto. Yo le voy a hablar entonces sobre la característica del catabolismo y del anabolismo. Dentro de las características del catabolismo que nosotros vamos a ver es que son reacciones de degradación y también son reacciones de oxidación. En el catabolismo se va a liberar la energía en forma de ATP y entonces a partir de muchos sustratos diferentes se forman casi siempre los mismos productos de CO2, ácido piruvírico, también está el etano y otros más. Entonces, dentro del anabolismo, encontramos que son reacciones. Pirúvico no existe, Yosmeri. Pirúvico, sí. Pirúvico, gracias, Ese es el piruvato. Exactamente. Entonces, una de las características que vamos a ver dentro del anabolismo es que vamos a ver reacciones de síntesis y también reacciones de reducción. Estas precisan de energía, entonces a partir de pocos sustratos se pueden formar muchos productos diferentes. Entonces ya sabiendo más o menos las características que tiene el anabolismo y el catabolismo, es bueno saber cuáles son las diferencias y las similitudes que tienen cada una de estas. Por ejemplo, dentro de las similitudes son que ambos son procesos metabólicos y ya mis compañeros habían explicado qué es el metabolismo y han explicado un poquito sobre los procesos. También es que ambos se producen de forma constante en todo ser vivo, obviamente porque trabaja en la célula. Entonces, ambos también se encuentran relacionados con la forma equilibrada con su opuesto. Ya luego más adelante le voy a explicar por qué dije esto en la forma de la similitud. También estos utilizan catalizadores o enzimas para realizar su objetivo. También dentro de las similitudes podemos ver que ambos contienen o utilizan el ATP, pero la manejan de diferentes formas. Otra también de las similitudes es que los dos ocurren en todos los niveles desde celular hasta orgánico. Entonces, ahora voy a explicar un poquito sobre la diferencia que existe entre el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo une moléculas simples y forma moléculas complejas, mientras que en el catabolismo pasa totalmente lo contrario, es lo inverso. En el anabolismo se almacena energía, que es lo que conocemos como reacción endergónica.
y en el catabolismo se libera, que es lo que conocemos como reacción exergónica. En el anabolismo se disminuye con las actividades aeróbicas, mientras que en el catabolismo aumenta. También en el anabolismo produce la reserva para periodos de hambruna, pero en el catabolismo se consumen. Otra también de las diferencias es que en el anabolismo aumenta en el ejercicio anaeróbico y el catabolismo disminuye. Entonces, el anabolismo se incrementa en lugares fríos y el catabolismo, entonces, ahí es que aumenta. El anabolismo es constructivo y el catabolismo es destructivo, pero ambos son necesarios para mantener el equilibrio, obviamente. También está que el anabolismo es la energía potencial, mientras que el catabolismo es la energía cinética. Y entonces, ya para concluir la parte de las diferencias, es que en el anabolismo va de reactivos a productos y en el catabolismo es totalmente inverso. Vengan acá, ¿y cómo fue que ustedes prepararon esto? Porque debe de haber una secuencia, o sea que ahora el que termina de hablar presenta al siguiente, este presenta al otro, pero no pueden, además, están dilatándose mucho, acuérdense que tienen que hablar de integración principalmente, lleven eso rápido y vamos a hablar, vamos a hacerlo fluido. ¿No hicieron una dinámica de ese tipo, Richard? Maestra, lo que pasa es que hay muchas personas que quisieron permanecer en anonimato y no dijeron su nombre. O sea, hay personas que tienen un nombre en WhatsApp que no es el nombre de ellos. No sé si me entiende. Y yo le pregunté el nombre y ni me lo dijeron algunos. Entonces yo dividí la cosa, fue por el nombre de WhatsApp. Yo ni sé cómo se llama muchísima gente en ese grupo. ¿Quién es que va ahora? Ahora va una que se llama Homie. Yo no sé quién es realmente. Homie, ¿cuál es Homie? O sea, es Naomi y, yo, como a mí me toca el punto 6, me toca lo que es modalidad y regulación de los procesos metabólicos. Y ahora la que habló ahora, ¿quién era? Mayeli. Naomi. Lo que habló anteriormente. No, sé. hablo Josmary, maestra. No, a Naomi le toca características de los procesos metabólicos. Exactamente. Pues entonces yo entendí mal, porque como estaban divididos en una hoja, o sea, tema 6, así, y a mí me tocaba entre paréntesis el 6, yo creía que me tocaba lo que es modalidad y regulación de los Pero yo le procesos metabólicos. expliqué eso. Yo dije que la diapositiva... Yo lo expliqué. Bueno. ¿Por dónde que van? ¿Por esta? Mira, maestra, Sí, lo que pasa maestra. es que yo dividí los temas, ¿verdad? En una lista. La lista tiene una secuencia y la diapositiva tienen otra. Yo se lo expliqué muy bien. Dije, lo que está en paréntesis es el número de la diapositiva. Y el número que está primero es el número de la lista que yo le mandé. O sea, eso yo se lo expliqué. O sea, le mandé un mensaje larguísimo. Si usted viera. Exacto. Pero no lo lee. Sí, pero No lo si lee. tuviese dejado el Entonces, grupo ¿a quién le abierto, toca? ya se expresan. Pero ¿para qué ¿A existe el quién le privado, mi toca ahora? niña? ¿Para qué existe un grupo entonces? No, porque te estaban Permiso, quejando. mire, maestra, lo que se hizo fue que se dividieron las diapositivas para que todos pudiéramos participar y no todos habláramos de un mismo tema. Pero al parecer entonces hubo una confusión y por eso entonces que hay de seguro algunas personas que le aparece la diapositiva que se le asignó, pero a lo mejor piensa que le tocaba otro tema. Entonces, para no agotar el tiempo, vamos a continuar entonces con la exposición y que sea lo que Dios quiera. Alguien que diga la característica y ya, porque y ahora no vamos para. Pero entonces la chica que va después tiene mi tema, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Ay, Bueno, no hay problema, yo lo leo esto y ya, pero no, yo no puedo interpretarlo porque yo no estudié en ese específicamente eso. pues sigan para adelante, que más para adelante vive gente. Hasta que aparezca una que la hayan estudiado. Continúen pasando, Yosmeri. Sigue pasando.
¿Nadie habla? Para Cuando atrás, llegue, dale para atrás, que esa es mi parte. Acá. esa es tuya, Johannes. Sí, esa es mi parte. Pues hable. Cada vez que salga una, el que le toca lo dice. Ok. Bueno, buenos días, mi nombre es Johannes Ramírez y yo estoy hablando de las modalidades de regulación de los procesos metabólicos. Debemos entender primero qué es regulación de los procesos metabólicos y podemos decir que es la acción ejecutada por el mecanismo de control a que está sujeto el aparato metabólico de las células y los organismos superiores de forma tal que haga un equilibrio entre el aporte y la demanda de sustancias, o sea, metabolitos y la energía, en constante adaptación de las condiciones cambiantes del medio y del organismo. En este caso de las modalidades, entrando al tema, modalidades de regulación de los procesos metabólicos, desarrollamos la regulación por disponibilidad de sustrato que se subdivide en suministro y accesibilidad. Podemos decir que esta es uno en cual las características cinéticas de la enzima determina el cambio de la velocidad de la reacción en dependencia de los niveles de concentración de sustrato. En la regulación sobre la actividad enzimática, esta se subdivide en alostérica y covalente. Podemos decir que la alostérica se basa en el cambio de conformación de las proteínas enzimáticas que poseen una estructura paternaria. Este cambio se asocia a modificaciones de la capacidad catalítica de la enzima y la transconformación es inducida por el metabolismo relacionado directa o indirectamente con la área metabólica, con esa área metabólica para los cuales existe un sitio que determina un sitio de la unión de la enzima regulada, la que si en sí no pertenece al sitio activo, determina la transición hacia un estado de conformación que percute en la posibilidad catalítica de esta. Este sitio alostérico metabólico se denomina sitio alostérico y el compuesto que puede unirse a este es un modificador o modulador alostérico, que en sí se puede decir que es positivo si favorece la transmisión hacia la conformación más activa de la enzima, y negativo si induce al cambio hacia la forma de menos actividad. En el caso de la covalente, podemos decir que esta posee un grado de actividad. Siga, profe. No, lo que digo es que traten de hacerlo cortico, porque no nos va a dar tiempo. Entonces, en la regulación sobre la cantidad enzimática, podemos decir que en la inducción, esta aumenta la síntesis de la proteína enzimática, y en la otra, en la represión, esta hace lo contrario, esta la disminuye. Hasta aquí. ¿Me ven? Sí. Buen día, mi nombre es Verónica Sánchez. Yo le voy a hablar sobre los que son los principios de la bioquímica que son aplicables a lo que es el metabolismo. Iniciaremos con el principio de recambio continuo. Este principio consiste en el intercambio continuo de sustancias, energía e información con el medio circundante. Es una condición indispensable para la vida, y este intercambio implica lo que es la renovación permanente de los componentes del organismo, lo que transcurre a velocidades distintas dependiendo del organismo, tejido o compuesto que se esté tratando.
Seguimos con lo que es el principio de los cambios graduales. Este principio va a tratar sobre pequeños cambios que se van a realizar de forma ordenada en las estructuras y variaciones discretas. Seguimos con el principio de la multiplicidad de utilización. Este principio manifiesta que muchos compuestos que participan en el metabolismo intermediario pueden ser transformados por más de una vía metabólica. En cuanto al principio de la máxima eficiencia y el de la máxima economía, estos principios van a posibilitar, establecen que se posibilita ajustar el funcionamiento tanto del aspecto cualitativo como cuantitativo. Y aquí se regula lo que son las sustancias que se producen. También se regula la intensidad en que se produce cada una de ellas. Seguimos con lo que es el principio de acoplamiento. Aquí se manifiesta como la transferencia de sustancias y energía entre diferentes reacciones metabólicas. Puede corresponder a un proceso metabólico o bien de interrelación, perdón, en diferentes procesos entre sí. Traté de hacerlo lo más breve posible, profe. Continúa mi compañera Jenny Tejeda. Entonces, continuando con la parte del catabolismo y el anabolismo, yo voy a explicar un poquito en qué consiste esta gráfica. Bueno, el catabolismo tiene 3 etapas, como la vemos aquí, ¿verdad? Entonces, en la primera etapa o la primera fase, se le llama fase de producción del acetil-CoA. Yo creo, ¿se ve el puntero? Sí, ¿no? Ok. Pues entonces, como seguía diciendo, la primera fase se llama fase de producción del acetil-CoA. En esta fase, las moléculas de combustible orgánico, como la glucosa, los ácidos grasos y algunos aminoácidos, se oxidan para dar lugar a fragmentos de 2 átomos de carbono en forma de grupo del acetil-CoA, como vemos aquí. Entonces, luego, en la segunda fase, esta fase se llama fase de oxidación del acetil-CoA. Ok, en esta fase, estos grupos acetilos se incorporan al ciclo de ácido cítrico, como vemos aquí en la imagen. Entonces, donde son oxidados enzimáticamente hasta el CO2. La energía liberada en esta oxidación se observa en los portadores de electrones reducidos de NAD y FAD. Entonces, luego pasa a la tercera fase, que se llama fase de transferencia electrónica o fosforilación oxidativa. En esta fase, los coenzimas reducidos se oxidan a su vez liberando electrones y protones de hidrógeno. Entonces, a continuación se produce la transferencia de electrones liberados a lo largo de una cadena de moléculas transportadoras, conocida como la cadena respiratoria, hacia el oxígeno, que al reducirse une los protones para formar agua. Entonces, durante este proceso de transferencia electrónica se libera una gran cantidad de energía que se conserva en forma de ATP, gracias al proceso de la fosforilación oxidativa. Entonces, en el anabolismo, como podemos ver en la imagen, el anabolismo entonces es una reacción química constructiva donde se sintetizan moléculas complejas a partir de otras más simples, como yo había explicado anteriormente. Entonces, cuando se sintetizan las moléculas complejas a partir de las simples, que pueden ser orgánicas o inorgánicas. Entonces, así las moléculas pueden crecer y renovarse o ser almacenadas para la reserva de energía.
Entonces, en este proceso metabólico, la construcción, donde se consume la energía para poder obtener moléculas grandes a partir de otras más pequeñas. Todo esto es posible gracias al aporte de la energía que se tiene de la ATP. Perfecto. Entonces, en el anabolismo, también podemos decir que tiene etapas. Entonces, en la primera etapa se producen los precursores como los aminoácidos, monosacáridos y otros. Entonces, luego, en la segunda etapa, los procesos se activan utilizando la energía ATP. Y ya entonces en la tercera etapa se producen moléculas más complejas como las proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Hasta aquí mi exposición. Pero pasaron mi tema. Ok. Es mi exposición ahora. No, ¿cuál es la tuya, mi hija, entonces? Regulación metabólica y estrategia de Ok, sí, ya. Perdón. ¿Y por qué dejaron de compartir? Pero está proyectando. Fue mi teléfono, sí, ahora que me di cuenta. Pero no va a hablar la persona que va antes de mí. Bien, voy a empezar mi exposición entonces, que es estrategia de eliminación. Ok. Prende mi cámara. Empieza, mi amor. Ok. Buenos días, yo soy Jenny Tejada y les voy a estar hablando acerca de estrategia de eliminación de sustancias de desechos y regulación metabólica. Voy a empezar con que los desechos o excrementos metabólicos son sustancias que son sobrantes de los procesos metabólicos como la respiración celular. El organismo no puede utilizarlo porque son excedentes o tóxicos y por ende estas son excretadas. Esto incluye compuestos nitrogenados, CO2, agua, fosfatos, sulfatos, entre otros. Todos los desechos metabólicos se excretan en forma de soluciones acuosas a través de los órganos excretores. Un ejemplo de esto es los riñones. Y con excepción del CO2, que este se junta a vapor de agua y es secretado por los pulmones. La eliminación de estos compuestos químicos, bueno, de estos compuestos permite que la homeostasis química del organismo esté estable. Los compuestos nitrogenados, estos se eliminan a través del organismo y también se le llama desechos nitrogenados. Dentro de estos se encuentra el amoníaco, la urea, el ácido úrico y la creatinina. Todas estas sustancias se producen a partir del metabolismo de las proteínas. La orina es la vía principal de excreción de dichos desechos y a veces son las heces. Como ustedes pueden ver en la pantalla, están los productos finales del metabolismo, compuestos menos tóxicos, más hidrosolubles y la excreción. Todo esto para poder ser excretado, o sea, lo que ya mencioné, se necesita del costo de energía y poder reductor, que este se refiere a la capacidad de ciertas biomoléculas de actuar como donadoras de electrones y receptoras de protones en reacción metabólicas de oxidación y reducción. Algunos ejemplos también que tomen en cuenta es, por ejemplo, la excreción de amoníaco e iones de amonio se le denomina amonotelismo. El amoníaco se forma con la oxidación de grupos amino y estas se eliminan de las proteínas
que se convierten en carbohidratos. Entonces, esta es una sustancia muy tóxica para los tejidos y extremadamente soluble en agua. Solo se elimina un nitrógeno con él. Se necesitan aproximadamente 0,5 litros de agua para excretarse con nitrógeno y mantener los niveles de amoníaco en el líquido excretor por debajo del nivel en los fluidos corporales y evitar la toxicidad. También está la excreción de la urea. Esto se le llama ureotelismo. El amoníaco se convierte en urea. Y este proceso se da en el hígado y en los riñones, como se ha estado hablando en las otras clases. Entonces, esta se elimina a través de 2 átomos de nitrógeno y también esta es menos tóxica que el amoníaco. Se requieren 0,05 litros de agua y un gramo de nitrógeno, aproximadamente solo el 10% de lo requerido en organismos amonotélicos. Y por último, la excreción de exceso de nitrógeno en forma de ácido úrico, que este se le denomina como uricotelismo. Esta requiere más energía metabólica para producir que la urea, la baja toxicidad y la baja solubilidad en el agua del ácido úrico permita que se concentre un pequeño volumen de suspensión blanca pastosa. Puede pasar a la regulación metabólica, por favor. La que está con... No, está atrás. Más para atrás. Ah, no. Ok, sí. Ahora yo le voy a estar hablando de la regulación metabólica. Hubo una compañera que habló acerca de la definición, entonces la regulación de los procesos metabólicos es necesaria para equilibrar el aporte de materia y energía en los diversos momentos en la vida celular. Para evitarlo, se ha de realizar una integración que decida en cada momento el sentido más conveniente en el que ha de funcionar el metabolismo. La ruta metabólica. Esta es una serie de catalizadas, bueno, de reacciones catalizadas enzimáticamente. En una ruta, un precursor se convierte en un producto a través de una serie de intermediarios que son los metabolitos. Entonces, la ruta metabólica pueden ser convergente, divergente y cíclica. Un ejemplo de esto es la glucólisis. Entonces, aunque los sistemas de regulación son casi tan variados como los propios procesos que se desea regular, podemos distinguir algunas características comunes en ellos, que son, voy a mencionar las principales, por así decir. Y quiero destacar que la regulación metabólica se ejerce sobre todo a través de la actividad de las enzimas. Cada vía suele tener una enzima especialmente sensible a la regulación. Por ejemplo, una enzima clave o una enzima marcadora, marcapasos, perdón, como podemos ver en la pantalla. Por ejemplo, la enzima clave de la glicólisis anaerobia es la fosfofructoquinasa, ¿verdad? Entonces, el de la vía de los pentosos fosfatos es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En la enzima clave suele catalizar, ¿sí, Richard? Bueno. Me voy al final. La ruta metabólica, la enzima menos reguladora determinada su velocidad, enzima marcapaso, ella es irreversible y se da inhibición por feedback y el producto final. Y bueno, la compañera que continúa, que es Dania.
Comienza Dania. ¿Qué está esperando, Dania? Tiene el micrófono apagado. Mi internet, escúchame, fue que mi internet. Pasa a la otra. Pero no te vemos, Dania. Un momento. Bien. Con relación al control de glucogénesis y glucogenólisis. En la regulación de la glucogenogénesis, la actividad de la enzima glucógeno sintasa es regulada por la modificación, covalente, fosforilación y no fosforilación, o sea, es cuando está inactiva y cuando está activa. Y asimismo sucede en la glucogenólisis. El glucagón se sintetiza y se degrada por vías diferentes, que le proporciona mayor flexibilidad para la coproducción de energía mediante su degradación. También la glucógeno fosforilasa es la enzima reguladora y está regulada mediante dos mecanismos: regulación alostérica, que es por metabolitos, que esta está en el músculo del AMP y el hígado y la glucosa, y la modificación covalente, que es reversible por fosforilación y no fosforilación, o sea, se está activa y también está inactiva. Entonces, con relación a las dos, o sea, de forma coordinada, la acción hormonal promueve la cascada de fosforilaciones que afectan a las enzimas reguladoras que catalizan la degradación glucógeno-fosforilasa y la síntesis del glucógeno sintasa, la producción de AMP simultáneamente la activación de glucogenólisis y la inhibición de la glucogenogénesis. Puede pasar, profe. Entonces, a otra, profe. Aquí vemos cómo la adrenalina y el glucagón, esto es con relación a las dos, se unen a un receptor y provocan la activación de la adenilato ciclasa, que cataliza la formación de AMP cíclico a partir de ATP. El AMP cíclico activa la proteína quinasa y se desencadena la cascada de fosforilaciones. La proteína quinasa cataliza la fosforilación de la proteína quinasa, cataliza la fosforilación de la fosforilasa B quinasa, que esta es la forma inactiva, creo. Sí. Y la fosforilasa B quinasa fosforila a la fosforilasa B hasta la fosforilasa A, que es de la forma activa, y degrada el glucagón. En la fosforilación de la glucógeno fosforilasa promueve su activación y se desencadena la degradación del glucógeno. Y la proteína quinasa cataliza también la fosforilación de la glucógeno sintasa, haciéndola inactiva para la síntesis. Y la fosforilación de la glucógeno sintasa promueve su inactivación y detiene la síntesis del mismo. Como respuesta a la acción hormonal, el AMP cíclico formado controla mediante la activación de la proteína quinasa y una escala de fosforilaciones. La síntesis y degradación de glucógeno se forma coordinada. La cascada de fosforilaciones amplifica la acción hormonal. Una señal de 10 no sé, hay profe que estaba leyendo, no sé, que dice NM de hormona circulante, que puede provocar su alcance a nivel de 10 mm de glucosa en sangre. Entonces yo estaba leyendo aquí, profe, que dice que esto, si yo tengo un aumento de glucosa en sangre, va a haber un aumento en producción de insulina y va a estimular a la enzima proteína fosfatasa 1, que será todo lo contrario, que va a quitar el grupo fosfato P que la estaba inhibiendo. Entonces,
Lania, ese MM debe ser milimol. Ajá, milimol, porque no lo tengo, porque a nosotros mayormente en bioanálisis nos lo dan de otra forma, pero que como está tan pequeñito, no, solamente le dice M minúscula y M como mayúscula, milimol, eso es milimol, sí. Ok, entonces aquí dice que perdón, profe, se me perdió. Y dice, en el caso que yo tenga glucosa en sangre, se va a estimular, o sea, el páncreas va a estimular mayor cantidad de insulina, entonces esto va a estimular la proteína fosforilasa 1, que lo que hace es desfosforilar la enzima, es decir, le va a grupo fosfato, por lo tanto va a pasar de su forma activa a su forma inactiva, como estaba diciendo. Entonces, esto es porque la insulina inhibe al glucógeno fosforilasa. ¿Por qué pasa esto? Porque el glucógeno no fosforila, me degrada el glucógeno para liberar glucosa. Y si se tiene un aumento de glucosa, se tendrá un aumento de insulina. Por lo tanto, no es necesario tener más glucosa en sangre. Entonces, se corta la liberación de glucosa a través de la glucógeno fosforilasa. Esto pasa aquí. Ya, profe, en primera posición. Ok, yo soy Whitney Mejía. Yo les voy a hablar del control glucólisis. Los sitios de regulación de la glucólisis y la gluconogénesis son esencialmente los mismos. O sea, coinciden en pasos irreversibles y por ende están catalizados por enzimas diferentes cada uno, como ahí podemos ver. En uno, que es la gluconogénesis, la enzima reguladora es la fructosa 1,6-difosfatasa. Y en la glucólisis es fosfato fructoquinasa 1. La gluconogénesis se da por modificación alostérica y la glucólisis por la covalente. Esto que tenemos aquí, que vemos que la fructosa 2,6-difosfato y AMP menos, significa que la gluconogénesis es un inhibidor. Y la fructosa, o sea, esto mismo, en la glucólisis es un activador. O sea, como dije anteriormente, lo que en una activa, en el otro proceso inactiva. ¿Por qué? Porque estos procesos tienen que darse simultáneamente, o sea, no pueden estar ambos activos, porque obviamente eso ya sería un problema. ¿Qué más? Una alta concentración de ATP inhibe la fosfofructoquinasa 1, por lo tanto, estimula la difosfofructofosfalasa 1, pero también la concentración elevada de ATP inhibe a la piruvicoquinasa y el complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa. Lo que yo les quiero decir es que todo esto da lugar a que la vía glucolítica resulte deprimida, mientras que estimula la gluconeogénesis. Pasa a la otra, por favor. Ok. Aquí muchas personas se confunden y creen que son los mismos procesos. Los ponen juntos porque, como dije anteriormente, lo que se inhibe en un lugar activa en el otro. Aquí lo que podemos explicar es que la glucólisis, la glucosa por la enzima exoquinasa pasa a ser glucosa 6-fosfato. Pero la glucosa 6-fosfato en esta parte del proceso es un inhibidor alostérico.
Luego que pasa a ser fructosa 6-fosfato, por la enzima fosfofructoquinasa, se convierte en fructosa 1,6-bifosfatasa, bifosfato, perdón. Aquí la fructosa 2,6-bifosfato y el AMP son, ¿cómo que se dice? Son activadores en este proceso. Como vemos del otro lado, en la gluconeogénesis, estas dos son inhibidores, lo que junto con la fructosa 1,6-bifosfatasa convierten a fructosa 6-fosfato. Entonces, luego que, como aquí podemos ver, el ATP y el citrato, en la foto anterior nos decía que en la glucólisis el ATP y el citrato son inhibidores. Bueno, aquí lo podemos ver. Y en la gluconeogénesis el citrato es un activador. Luego, cuando tenemos al fosfenol piruvato, aquí vamos a encontrar que la acetil-CoA, el ATP, la alanina y el CAMP son inhibidores alostéricos. Pero en cambio, la fructosa 1,6-bifosfato es un activador, lo que por la enzima piruvato quinasa la convierte en piruvato. Ya en el proceso de la gluconeogénesis, ustedes ven que hay menos de un lado que de otro, menos factores. Por esa razón es que se explica estrictamente que no son, o sea, que una no es el proceso contrario de la otra, porque lo que en una se da, en la otra obviamente no. Y hay enzimas que no pueden, que no se utilizan de esa manera. Por ejemplo, en el lado de la glucólisis es la piruvatoquinasa, que convierte el fosfenol en piruvato. Pero en la gluconeogénesis el piruvato tiene que primero convertirse en oxalacetato por la enzima piruvato carboxilasa y luego entonces por la enzima fosfenol piruvato carboquinasa convertirse en el fosfenol piruvato. Entonces ya por esta razón que ustedes ven obvia, no son los mismos procesos, pero se ponen juntos por lo que ya expliqué. Porque cuando uno se inhibe, el otro se activa, por así decirlo. Hasta aquí mi exposición. Buenos días, mi nombre es Rosalina Ramírez Pérez y le estaré hablando sobre el control lipogénesis y lipólisis. Como todos sabemos que la lipogénesis es la síntesis de los triglicerol y la lipólisis es lo contrario, la degradación. La enzima reguladora de la lipogénesis es la acetil-CoA carboxilasa. Esta tendrá dos modificaciones, covalente y alostérica. La covalente, la fosforilada, va a estar inactiva y la no va a ser activa. En la alostérica, su citrato va a estar activo, mientras que los ácidos grasos de cadena larga van a estar inhibidos, o sea, inactivos. La enzima reguladora de los lipólisis es la lipasa intracelular hormona sensible y su modificación covalente va a ser contraria a la lipogénesis. Pasa a la otra página, por favor. Bueno, aquí podemos ver el control lipólisis. La lipasa del tejido adiposo es activada en presencia de las hormonas del glucagón y adrenalina, que a su vez se une a un receptor específico de la membrana plasmática, que es la 7TM receptor, que a su vez activa la de nilato ciclasa, y esa se une en la GTP, que es igual al ATP. El ATP, el aumento de los AMP de cíclico, o sea, el AMP es un segundo mensajero, activa la proteína quinasa, que a su vez activa las lipasas por fosforilación.
triaglicerol van a degradar a otras lipasas, que es como son los glicerol y ácidos grasos libres. La insulina, por otra parte, inhibe el proceso de la lipólisis. También, como dije, que los glicerol y los ácidos grasos libres que pasan a la sangre y circulan es grasa dada por la albúmina, mientras que el glicerol va a ser captado en el hígado. Gauss. La siguiente es mi compañera. Dangelin, mi nombre es Dangelin Lugo y yo les voy a dar una introducción acerca de lo que es la integración del metabolismo. La integración del metabolismo es un conjunto de transformaciones físicas, químicas y biológicas que los organismos vivos experimentan, las sustancias introducidas o las que en ellas se forman. La integración en su funcionamiento de las vías metabólicas de glúcidos, lípidos y compuestos nitrogenados garantizan el mantenimiento de la homeostasis. Para que esto sea posible es necesaria la experiencia de mecanismos que permitan el funcionamiento armónico, coordinado de estos procesos, es decir, que a pesar de la diversidad de sus partes u componentes, el metabolismo constituye un todo único. Esta integración se manifiesta en forma de metabolito de encrucijada, confluencia de metabolito y confluencia en vía metabólica. Los metabolitos de encrucijada son aquellos que constituyen elementos integradores dentro de su área metabólica. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato como metabolito central de los glúcidos y el acetil-CoA como el de los lípidos. En cuanto a la confluencia en metabolito, cuando el entrecruzamiento notable de diversos sectores tiene su centro en un compuesto particular, se dice que existe a nivel confluencia por metabolitos. El ácido pirúvico constituye un caso típico. Por ejemplo, la alanina rinde pirúvico directamente por transaminación. La descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico provee una buena parte de acetil-CoA. En resumen, el ácido pirúvico se puede originar a partir de glúcidos y proteínas, transformándose en glucidolípidos y aminoácidos. En consecuencia, es un compuesto sobresaliente desde el punto de vista de la integración del metabolismo. En cuanto a la confluencia o vía secuencia metabólica, la vía integradora por excelencia es la mía es el mismo, la 19. La vía integradora por excelencia es el ciclo de Krebs. En este constituye los procesos catabólicos de glúcidos, lípidos y aminoácidos, pero al mismo tiempo parten intermediarios hacia varias vías metabólicas, constituyendo la vía central del metabolismo. En cuanto al anabolismo y catabolismo, ya hemos escuchado hablar de ellos, así que le dejaré a mi compañera Paola García que continúe. Paola García no está. Ella está en el hospital con la hermana. Se dio a luz. La que va después de Paola, que continúe. Mi nombre es Lucero Valdés y yo le voy a estar hablando sobre el anabolismo. Profe, me voy a tener que ir, disculpen. Yo les voy a estar hablando sobre la vinculación que hay entre anabolismo y catabolismo y sobre el acoplamiento energético celular. Tanto el catabolismo y el anabolismo son dos procesos simultáneos e interdependientes que pueden ser estudiados por separado. Cada proceso abarca la secuencia de reacciones enzimáticas
mediante los cuales se degrada o se sintetiza el esqueleto covalente de una determinada biomolécula. En algunas de las etapas de las secuencias metabólicas puede conservarse la energía química, habitualmente en forma de energía de enlace fosfato. Y en ciertas etapas de las secuencias anabólicas, esta puede ser utilizada de nuevo la energía del enlace fosfato. A esta fase del metabolismo es lo que llamamos acoplamiento energético. Entonces, la conexión de varios sectores metabólicos a través del metabolismo energético es lo que denominamos el acoplamiento energético celular. Este se caracteriza porque usa un proceso exergónico, o sea que libera energía para llevar a cabo un proceso endergónico que consume energía. Por eso dicen que los dos están interconectados, tanto el metabolismo intermedio como el acoplamiento de energía. Y para estudiar estos metabolismos, tenemos que tener, bueno, los esquemas metabólicos, debemos de tener en cuenta dos cosas. La primera es los cambios de energía química que acompañan a los productos, a esta conversión, y las etapas de reacción para la estructura covalente del precursor. Ahora la voy a dejar con mi compañera Ani. Yo estaré también hablando, yo soy Ani Alcántara, estaré hablando del acoplamiento energético. Este es un proceso metabólico, llevando un proceso de ATP que trabaja el muscular, transporte activo de iones, anabolismo que biosíntesis y desintoxicación y termogénesis, que es endorgónico. Hay un concepto de ellos que es el proceso exergónico, que es la liberación de energía, que es espontánea, y un proceso endorgónico, que es el que absorbe la energía, que no es espontáneo. Este tiene una reacción química que transforma la energía de las sustancias nutrias a una forma bioquímicamente utilizable. Es una reacción endorgónica, aquella reacción que requiere que se añada energía a los reactivos, que se le suma energía. Esta contiene más energía libre que los reactivos originales, mientras que las reacciones exergónicas, aquellas reacciones que liberan energía como resultado de los procesos químicos. Esta se libera energía. También el proceso exotérmico es aquel que transcurre como liberación de calor al medio, mientras que el proceso endotérmico es el que transcurre tomando calor del medio. Este también es el proceso en el que estamos viendo, que lleva de ADP a MASPI. Continúa mi compañera Lucero. Pasa a la siguiente imagen, a la otra. Lucero, dale a la anterior que yo la voy a explicar. Ok, aquí lo que estamos viendo es lo que sucede en cada compartimento de la célula. En el citosol se da el proceso de glucólisis, como dice aquí, el proceso de las vías de las pentosas, y la síntesis de ácidos grasos. En la matriz mitocondrial se da el proceso de el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la beta oxidación de ácidos grasos y la formación de cuerpos cetónicos. Y entonces, entre medio de los dos compartimentos, o sea, la interacción de ambos, como dice aquí, se da los procesos de gluconeogénesis y la síntesis de la urea. Puede pasar a la otra. ¿Qué pusiste?
Aquí podemos ver un esquema metabólico que podemos ver que nos une diferentes ciclos y vías, como el primero, que es el del glucógeno, ahí arriba, donde el glucógeno pasa a glucosa 1-fosfato. También podemos diferenciar aquí el ciclo de Krebs, también la degradación de la urea, también el de los lípidos, y todos estos están interconectados entre sí por un metabolismo intermediario, como es el caso del piruvato, que es la degradación de la glucólisis. El piruvato se convierte en acetil-CoA y ahí pasa a formar parte del ciclo de Krebs. Hasta aquí mi exposición. Eso es todo, maestro. El próximo grupo puede comenzar. ¿Qué pasó, Richard? Que eso es todo, que ya el próximo grupo puede comenzar. ¿Se durmió el otro grupo? No. ¿Cuál era el encargado del otro? Estamos aquí. Pues arranca, Delany. Allá vamos, profe. Permítame compartir, por favor. Tú puedes, tú nomás tienes que darle. Ustedes pueden, sí, está abierto. Estoy entrando aquí. Bien, ¿pueden ver? Sí. Ok. Sí, se ve muy bien. Ok. Entonces, va a comenzar Solani. Acuérdense que la que habla, abre su cámara. Sí. Muy buenos días. ¿Me pueden escuchar? Porque... ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, adelante. Disculpe si se me cae el internet porque está dando mucho problema. Muy buenos días, mi nombre es Solani Valerio Cuello y yo voy a dar una introducción acerca del tema, la adaptación metabólica, el cual es el intento del organismo de regularse cuando las personas se encuentran en déficit calórico, ajustando el poco de calorías ingeridas para cumplir sus funciones con el mínimo esfuerzo posible, haciendo que el metabolismo se vuelva más efectivo con lo poco que come, lo cual no es funcional. Siempre que una persona come menos o realiza mucho más ejercicio para lograr pérdidas de peso significativas y de una manera muy rápida, va a producir una reducción en la grasa corporal, disminuyendo los niveles de leptina, la cual es una hormona que reporta las reservas existentes de grasa corporal. Entonces, al compensar, bajando el consumo y aprovechamiento de la grasa, dan como resultado una adaptación. Algunos de los factores que provocan este déficit son el déficit calórico, que a mayor déficit hay una mayor adaptación metabólica, el déficit de macronutrientes, esto aplica sobre todo a los carbohidratos, ya que esto proporciona la fuente principal de energía. El déficit físico, por ejemplo, cuando uno hace un ejercicio físico, era más fuerte, se debe comer más. En muchas ocasiones las personas recurren a realizar más ejercicio y disminuir la ingesta calórica, provocando mayor adaptación. Mientras menor sea el déficit calórico que se le aplique a una persona para lograr su meta de pérdida de peso y grasa, más sostenible será el resultado, los beneficios de su salud y menor la probabilidad de un efecto rebote. Mi compañera, voy a dejaros con mi compañera Cristi, la cual va a explicarle acerca de las relaciones interergónicas en el metabolismo. Está aquí mi posición. Bien, sigo yo. Puede pasarla. La chica que está compartiendo
Muy bien. La mañana de hoy, mi nombre es Cristi en primer lugar y a mí me toca hablar de las interrelaciones metabólicas. Entonces, habitualmente el estudio del metabolismo hace énfasis en el análisis de las células de manera aislada, sus reacciones, sus enzimas y componentes estructurales. Ahora bien, las interrelaciones metabólicas comprenden la integración de todos los órganos que usan y generan combustible e interactúan para mantener un equilibrio dinámico adecuado a las diversas situaciones que enfrenta el organismo en el transcurso de la vida. Entonces, este equilibrio dinámico se refiere no solo a la adecuada distribución de los componentes energéticos, sino también al apropiado abastecimiento y eliminación de los diferentes metabolitos, productos de la producción final, de los productos de la función celular. Entonces, puede pasar a la siguiente, chica. Los principales órganos del metabolismo, del metabolismo de los combustibles, vamos a tener el cerebro, que no tiene ningún combustible almacenado y su combustible preferido va a ser la glucosa con los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos y no va a exportar ningún combustible. Por otro lado, vamos a tener los músculos, el músculo esquelético en reposo, ese va a almacenar glucógeno, su combustible preferido va a ser el ácido graso y los ácidos grasos y no va a excretar o no va a exportar ningún combustible. Y el músculo esquelético durante el ejercicio, no va a almacenar ningún combustible, su combustible preferido va a ser la glucosa y el combustible excretado va a ser el lactato y la alanina. Luego vamos a tener el músculo cardíaco, que tampoco va a almacenar ningún combustible. Su combustible preferido va a ser el ácido graso y tampoco va a excretar o a exportar ningún combustible. Por otro lado, vamos a tener el tejido adiposo, que va a almacenar triglicéridos. Su combustible preferido van a ser los ácidos grasos y va a excretar o va a exportar ácidos grasos y glicerol. Y por otro lado, el hígado, el combustible almacenado va a ser el glucógeno y el triglicérido o trigliceroles, y su combustible preferido va a ser los aminoácidos, la glucosa y el ácido graso, y va a exportar ácido graso, glucosa y cuerpos cetónicos. Entonces, el conocimiento de la cinética de los comportamientos principales de los combustibles energéticos posibilita evaluar la clínica del estado metabólico del paciente en diferentes etapas del ciclo de ayuno-alimentación. Hasta aquí mi parte, sigue mi compañera Isauris. Saludos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. A mí me toca hablar de lo que es la fuente de energía de los tejidos. El hígado es en el cuerpo del componente de la mayoría de los carbohidratos, es un tipo de azúcar llamado glucosa. El principal fuente de energía del hígado es las células, la glucosa que se almacena en el hígado. Recibe el nombre de glucógeno. En general, no utiliza glucosa como combustible, sino glucoquinasa y GLUT2. Utiliza preferiblemente los ácidos grasos y alfa-cetoácidos y no utiliza lo que son los cuerpos cetónicos, sino principalmente su sitio de síntesis son los ácidos grasos, el trigliceroles y lo que es los cuerpos cetónicos. Dale, por favor. El músculo esquelético, las células musculares funcionan convirtiendo la energía química en general mecánica, metabólicamente, están especializados en degradar sustancias nutritivas y producen ATP necesario para la contracción muscular. Utiliza lo que son glucosa en el ciclo de Coris, ácidos grasos y en menor medida. Su cuerpo cetónico utiliza alfa-cetoácido producido de la degradación de glucogenólisis, pero no exporta la glucosa. Dale, por favor. Entonces, en el tejido adiposo utiliza ácidos grasos como combustible, recoge ácidos grasos sintetizados en el hígado para la síntesis de
gliareídos, necesita algo de glucosa para la síntesis de glicerol y fosfato, TAZ. En el cerebro, la glucosa es principalmente el único combustible utilizado para el cerebro humano. Es esto durante el ayuno prolongado. El cerebro carece de capacidad de almacenamiento de combustible y sus reservas de glucógeno son muy escasas. Por consiguiente, requiere un suministro continuo de glucosa, cuyos transporte al interior celular es independiente de la insulina. El cerebro consume 120 gramos de glucosa al día y en estado de reposo utiliza el 60% de la glucosa total consumida por el organismo entero. Dale, por favor. La siguiente. Aquí podemos ver en el cerebro como el combustible preferido es la glucosa, inserción del cuerpo cetónicos. En el músculo esquelético, el combustible almacenado es el glucógeno, el combustible preferido es el ácido graso. En el músculo esquelético en ejercicio, el de reserva es la creatinina fosfato. En el preferido es la glucosa e inhibición de proteínas. En el músculo cardíaco son los ácidos grasos, también la glucosa, láctatos y cuerpos cetónicos. Entonces, los tejidos adiposos, el combustible almacenado son los triglicéridos grasos. Entonces, combustibles que son hígado, los combustibles almacenados son el glucógeno, triglicéridos, regula la glucosa. Y el combustible preferido es el aminoácido, glucosa y ácidos grasos. El combustible exportado es el ácido graso, la glucosa y los cuerpos cetónicos. En la sangre transporta lo que son lipoproteínas, hormonas y productos de ureas. Hasta aquí mi exposición. Buenos días. Yo soy Paola Croxet y estaré hablando acerca de la interrelación metabólica entre los tejidos especializados. El hígado, el músculo esquelético y los tejidos adiposos son tejidos especializados que deben funcionar juntos en forma ordenada y dinámica. Tiene dos funciones. La primera es para responder a la presencia de sustancias nutritivas en exceso luego de una ingesta, iniciando procesos de almacenamiento entre las comidas y movilizar combustible ante los requerimientos energéticos. Es el segundo proceso de las interrelaciones metabólicas. La interrelación total de estas vías metabólicas requieren dos niveles de control que se llevan a cabo mediante señales intra y extracelulares. Si estas vías no funcionan correctamente, evitarán el desenvolvimiento normal de los procesos bioquímicos del organismo. La primera vía son las señales intracelulares. Estas señales son el control inmediato, los cuales requieren la presencia de cofactores y sustancias nutritivas. Por ejemplo, el ATP, el AMP, la adenina dinucleótidos, estos adenina dinogluterótido. Estos cofactores intracelulares permiten la regulación y el control de diferentes procesos como la glucólisis, el ciclo de la urea, la gluconogénesis, la lipólisis, la lipólisis, como ya dije, entre otros. Su presencia o ausencia determinará la acción o inhibición de las enzimas necesarias para catalizar las diferentes reacciones que se producen en estos procesos. El otro mecanismo son las señales extracelulares, en las cuales el líquido extracelular provee el flujo constante de sustancias nutritivas y de hormonas que actúan como reguladores del metabolismo. De este modo, un elevado nivel de glucosa sanguínea suministra a la célula los hidratos de carbono necesarios. La presencia de insulina en el torrente estimula el transporte de esta glucosa a los tejidos musculadiposos en el tejido, estimulando así las enzimas para la producción de los tejidos musculares y adiposos.
En el hígado es estimulado para la glucólisis, aumentando así el metabolismo. Mientras el metabolismo de la glucosa, mientras que el glucagón es la hormona que actúa en los estados de ayuna o inanición prolongada para liberar la grasa contenida. Hasta aquí mi exposición. La compañera que sigue, Yanivel. Buenos días, mi nombre es Yanivel de Sena y le estaré hablando acerca de estado nutricional. Bien, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Pueden verme? Yo no me veo. Sí. Ok. Bien, el estado nutricional es definida como la condición física que presenta una persona. Y esta condición física es el resultado del balance entre sus necesidades e ingesta de energía y nutrientes. Por ejemplo, No te escuchas. Se frizó, se le fue el internet. Pasamos a la otra entonces, a lo que ella pueda entrar, profe. Claro, háganlo. Ah, pero ya se arregló, Yanivel. Sí, fue que me sacó. Devuélvanle que ya se arregló, ok. Fue que me sacó. Bien, entonces le estuve diciendo que el estado nutricional es la condición física en la que se encuentra una persona y esta es el resultado del balance entre sus necesidades y la ingesta de nutrientes. ¿Y qué debemos entender? Que una buena nutrición combinada con el ejercicio nos va a ayudar a mantener un buen estado de salud. Es el fundamento para que nosotros tengamos un buen estado de salud. Y por ende, una mala nutrición va a reducir nuestra inmunidad, va a aumentar la vulnerabilidad a enfermedades y va a alterar nuestro estado físico y mental. Para la evaluación del estado nutricional tenemos lo que es el índice de masa corporal, que este es vamos a decir, un método que nos permite a nosotros valorar el estado nutricional y metabólico de los pacientes. Aquí vamos a relacionar la estatura con su peso y talla. Y no, dependiendo la cantidad de grasa corporal o de peso que tenga una persona con relación a su talla, vamos a determinar si es obeso, si tiene el peso dentro de lo normal o si está muy delgado. La siguiente. La siguiente. ¿Ya se ve? Todavía no la veo. Es que el internet también está un poco lento. El estado nutricional alterado, podemos decir que es entonces el desequilibrio entre las enfermedades y la ingesta de nutrientes. Existen también enfermedades relacionadas con la alimentación, dentro de las cuales podemos mencionar la ingesta insuficiente de energía. Y dentro de la ingesta insuficiente de energía podemos tener enfermedades como la desnutrición, la anemia nutricional y la osteoporosis. También está la ingesta excesiva de alimentos o de energía. Dentro de estas enfermedades podemos tener la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial. Esto es todo de mi parte. La persona que continúa es Darling y Leandro. Buenas. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ok.
Entonces, para darle continuidad, voy a hablarles acerca de la alternativa metabólica. Bien, esta es una vía de importancia del cuerpo. Este implica una secuencia de reacciones enzimáticas que degradan la glucosa, es decir, un proceso llamado glucólisis, hasta el piruvato. Este va a tener una serie de rutas alternativas, como son la vía de la pentosa, el lactato, ácido graso y ciertos aminoácidos para seguir su continuidad. Adelante. Ahora bien, la vía de la pentosa, esta es una vía que ocurre en el citoplasma. Esto ocurre por dos fases, una fase oxidativa y otra no oxidativa. Esta tiene como funciones importantes la formación de nicotiamina adenina dinucleótido fosfato, también llamado NADPH, para la síntesis de ácidos grasos y esteroides. Teniendo en cuenta que el NADPH son necesarios para mantener los niveles de glutatión reducidos y su funcionamiento. También este va a promover la síntesis de ribosa 5-fosfato para la formación de nucleótidos y ácidos nucleóticos. Esta va a estar regulada por una enzima llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Adelante. También tenemos la formación del lactato, que va a dar continuidad a lo que es el ciclo de Corys. Este no es más que este ciclo se va a producir un reciclaje de lactato, que va a ser usado únicamente en el hígado, porque este posee una enzima que el músculo no la tiene. Esta enzima es la glucosa 6-fosfatasa. En el músculo, este se va a fermentar por la enzima lactato deshidrogenasa. Va a haber una reducción, es decir, va a liberar un hidrógeno. Entonces, para no abundar mucho, más para adelante se le va a dar continuidad a lo que es el ciclo de Corys. Adelante. Esta parte le tocaba a Darling, profe, pero como él tiene problemas con su internet, yo no creo que él vaya a explicar. Así que seguimos con el ayuno y sus fuentes de energía. Esta es la parte que me corresponde, me llamo Lisbeth. Se le llama ayuno a un acto de total o parcialmente dejar de comer o beber en un periodo de largo tiempo. El ayuno se puede realizar por diversos motivos. Los principales son como una manifestación en casos religiosos, en huelga, entre otros. Recientemente, varias investigaciones han encontrado multitud de beneficios de los estados en ayuno. Por lo general, de cetosis, esto se ha realizado mayormente en condiciones de ayuno. Siguiente. Denle a la siguiente, por favor. En la fuente de energía, en el ayuno, encontramos el hígado, que es el primer tejido comprometido en el control del nivel sanguíneo, la de glucosa, lípidos y aminoácidos. Luego, este tejido funciona como un centro de reprocesamiento de estas sustancias. La glucosa se acumula en el glucógeno, los lípidos llegan mayormente procedentes de las quilomecrones por vía de la linfa. En el músculo esquelético,
Las células musculares convierten la energía química en mecánica. Luego, metabólicamente, están especializadas en degradar combustibles para fabricar el ATP. En el tejido adiposo, en este tejido es el más eficiente de almacenar combustible en un 85% de las reservas del organismo del adiposo. En el sistema nervioso proporciona la red de comunicaciones, por tanto, necesita aporte de nutrientes y oxígenos para saber sus necesidades metabólicas. Hasta aquí mi exposición. Buenos días, ¿me pueden ver? Ven, te paso un aire, ven adentro. Hola, ¿me ven? Mírame esta ya, porque ya. Hola, ¿me pueden ver? No, no te vemos. ¿Quién es? Indenia de Olio, soy la siguiente participante, pero mi cámara está ¿Tú abriste encendida. la cámara? Sí, está encendida, por eso no se ve Pero ni mi no foto te ni mi vemos. nombre. No te vemos. Voy a reiniciar la cámara, dame un segundito. Bien. Bueno, la dejaré encendida y voy a continuar para no perder más tiempo, a ver si en un momentico aparece. Y si salgo y vuelvo a entrar, porque no me gustaría que piensen que no quiero prenderla. Déjalo así, dilo. Ok, bien, como lo decía, voy a continuar con el tema del ayuno. En esta ocasión estaré hablando de las fases. El ayuno se va a dividir en 3 fases, según sea la fuente principal de energía. En la primera fase, el combustible principal es la glucosa y todos los glúcidos. Primero se consume lo que es la glucosa circulante y después lo hacen las reservas de glucógeno que se encuentran en el hígado y el músculo. Y en el proceso bioquímico, el proceso será de la siguiente manera. Primero, se almacena lo que es la glucosa en hígado y músculo, como ya he mencionado. Luego esta sale de allí y con toda esta glucosa, la circulante y la almacenada, podemos pasar un periodo de alrededor de 24 a 48 horas en estado de ayuno. Después de este tiempo, se producirán lo que son las carencias y entraremos en lo que es hipoglucemia. Ustedes saben que los principales síntomas de hipoglucemia serán astenia, mareos, sudoración fría, entre otros. Pero el sujeto en esta etapa no suele perder peso. Segunda fase. La entrada del organismo en hipoglucemia marca lo que sería la segunda fase del ayuno. Esta se caracteriza por el consumo de lípidos y la misma hipoglucemia será la encargada de dirigir, será más bien la encargada de poner en marcha los mecanismos que dirigirán el consumo de los lípidos en esta segunda fase. Y sobre él también actuará lo que es el hipotálamo, las terminaciones nerviosas, suprarrenales y el páncreas. En el hipotálamo, al actuar sobre él, se consigue que libere sus factores estimulantes que irán por el sistema porta hipofisario a la adenohipófisis. En las terminaciones nerviosas se estimulará lo que es el sistema ortosimpático y parasimpático. En las glándulas suprarrenales habrá un aumento de catecolaminas y un aumento de glucocorticoides. En el páncreas ocurrirá lo que es el siguiente efecto. Primero va a disminuye la insulina, que es la hormona que se considera antilipolítica, y aumentará lo que es el glucagón. En la tercera y última fase, ya no se le puede considerar, permítanme a ver si ya funciona la cámara. Bueno, aún no. En la tercera y última fase, ya no se le puede considerar como ayuno, porque en esta fase vuelve lo que es el apetito y se debe comer. Si no se come, entonces entraremos en lo que es el proceso de inedia aguda. Ustedes saben que la inedia aguda es la abstinencia de alimentos durante un tiempo superior al que el cuerpo humano es capaz de resistir. Y esto sería un camino irreversible hacia la muerte. En esta etapa, el organismo
ha quemado prácticamente todas sus reservas y entonces comenzará a consumir las proteínas que son esenciales para la vida. Hasta aquí mi exposición. Y disculpe por el inconveniente de la cámara. Buenas, Francesca, ¿me escucha? Sí. Ok. Yo voy a hablar un poco de qué puede causar el ayuno prolongado. El ayuno prolongado puede causar falta de concentración, mareo, fatiga, diabetes, gastritis, sobrepeso y daños neuronales. Todo esto puede ser la consecuencia de ayunar de manera constante por periodo prolongado. O tenerse de tomar alimentos deja sin glucosa al cerebro. Cuando esto ocurre, disminuye la capacidad para la concentración y la memoria. Además, los ayunos constantes pueden provocar daños neuronales, lo cual es irreversible en algunos casos. Cuando el ayuno ocurre en niños, puede haber dificultad en el proceso cognitivo, como el aprendizaje, la memoria. Por ello, si van a la escuela sin desayunar, les cuesta trabajo aprender. En las personas mayores, el ayuno puede provocar dificultad en realizar acciones como manejar, porque falta la glucosa que requiere el cerebro para que trabaje o funcione adecuadamente. Hay estudios que han demostrado que la omisión del primer alimento aumenta el riesgo de la obesidad, hipertensión y diabetes. También existe el riesgo de provocar gastritis, pues el no recibir alimento, el ácido gástrico irrita en forma constante el estómago. Del mismo modo, la ganancia de peso se origina principalmente por la falta de concentración de la saciedad, pues el organismo hambriento consume todo lo que puede cuando se le presenta la oportunidad de comer después de un ayuno prolongado. Cuando esto ocurre, se come por quitar el apetito sin la responsabilidad de la cantidad de glucosa, grasa o calorías, lo que provoca el sobrepeso. La saciedad, para los que no saben, es la sensación de estar satisfecho. Su estómago le dice al cerebro que está lleno. Normalmente esta sensación hace que usted deje de comer y no vuelva a pensar en comida por varias horas. La saciedad está controlada parcialmente por el hipotálamo. Termino mi exposición y comienza ahora Indenia. Indenia continúa, ya terminó. Ya acabo de exponer. La que continúa es Génesis. Ah, sí, perdón, Génesis. Sí, dale a la próxima vez. Bueno, sí, esa misma. Hola, buen día. Yo voy a hablar sobre los cambios metabólicos en el músculo durante el ejercicio, pero primero voy a hacer prácticamente un resumen de todo lo que habían dicho mis compañeros anteriormente, porque es de bastante importancia. Todos sabemos que en el ejercicio se comienza utilizándose la fosfocreatina y el ATP antes de comenzar con la glucosa muscular, para luego pasar a la glucosa del hígado y luego a los ácidos grasos. Ok, todo perfecto. ¿Y qué sucede con esto? Que sabemos que cuando uno hace ejercicio, todo ese ATP se produce, se comienza a aparecer el producto de desecho, que es el ácido láctico. Y como se muestra en esta imagen, el ciclo de Cori, lo que sucede es que el cuerpo utiliza ese ácido láctico producido por el ejercicio y lo toma, llega al hígado y luego pasa a utilizarse como glucosa nuevamente. Y se puede almacenar también como glucógeno en el hígado. Es un ciclo que puede ayudar a mantener el equilibrio ácido-base también, porque sirve como un buffer. Y luego de este pequeño resumen, también lo que más resulta importante que me tocó a mí es la adaptación del músculo durante el ejercicio, que sería, por ejemplo, todos conocemos la hipertrofia, que es el aumento del tamaño o la cantidad de las fibras. Y hay varias hipertrofias, que sería la aguda, la crónica, y la crónica se divide en la sarcoplásmica. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Esos son los primeros que tienen que darle valor al oxígeno y al hidrógeno. Todo la sarcoplásmica, que es en la que se aumenta el líquido extracelular en la fibra, y la sarcoplasmática también, que aumenta la cantidad de fibras musculares para así aumentar la fuerza
Y no solo eso, también aumenta la cantidad de mitocondrias para producir mucha más energía y mucho más ATP. Hasta aquí mi exposición. Entonces continúa Yailin. Buenos días. ¿Me pueden ver? Bueno, yo les voy a hablar de la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes. Esta se caracteriza por hiperglucemia, por hipercetonuria y acidosis metabólica. Esta complicación se ve más frecuente en pacientes con diabetes tipo 1, aunque se puede también ver en pacientes con diabetes tipo 2, pero en situaciones de estrés fisiológico inusual. Bien, entonces, ¿cómo se dan estos procesos? Sabemos que la diabetes mellitus es una enfermedad que está caracterizada por una deficiencia insulínica. Además de que la entrada de glucosa a los tejidos adiposo y muscular se ve gravemente comprometida. Si tomamos en cuenta que los tejidos adiposo y muscular forman la mayor parte de la masa corporal, comprenderemos fácilmente por qué existe la hiperglucemia. Esto se da ya que a la glucosa no estar entrando a los tejidos, estos tejidos, no puede ser utilizada para energía y tampoco puede ser almacenada en forma de glucógeno en el caso del músculo y en forma de triacilgliceroles en el caso del tejido adiposo. Aunque en el hígado la glucosa no es necesaria para entrar al hígado, la mayoría de las vías o destinos metabólicos de glucosa son insulinodependientes. La enzima glucoquinasa es muy importante, es muy necesaria en las situaciones de hiperglucemia, ya que esta depende de la insulina para su síntesis. De modo que el hígado diabético no puede o no contribuye a la disminución de la glucosa en sangre. Los tejidos que necesitan insulina, en un caso así, ellos siguen necesitando esta energía y lo que hacen es que activan unos mecanismos reguladores que tratan de utilizar este combustible de donde se disponga. Entonces ahora mi compañera Delany va a continuar con la otra parte de cetoacidosis diabética. Bien, continuando con lo que decía mi compañera, como todos ya sabemos, la insulina va a estimular la deposición de los lipocitos, la deposición de lípidos de reservas y su actividad va a permanecer activada y esto va a permitir que se activen también las hormonas lipolíticas como lo son, que presentamos ahí, el glucagón y la adrenalina. En consecuencia, se va a elevar la proporción de la energía proveniente de la oxidación de los ácidos grasos y la producción de acetil-CoA a partir de ellos se va a sobrepasar las posibilidades de ser degradados en el ciclo de Krebs y el excedente del acetil-CoA se va a transformar en cuerpos cetónicos en cantidades supranormales, lo que va a hacer que se sobrepasen las cantidades la capacidad cetólica de el músculo, el corazón y el riñón. Y por esto, la acetona y los ácidos acetilacético y el beta-hidroxibutílico se va a elevar en la sangre, lo que va a dar como consecuencia, lo que vemos aquí, la hipercetonemia, dando como resultado lo que ya sabemos de los cuerpos cetónicos en la orina y también el ya mencionado anteriormente por la maestra, el aliento cetónico. Bueno, en conclusión, podemos ver que en la cetoacidosis diabética, la integración metabólica se manifiesta de manera negativa, ya que a partir de la deficiencia de la insulina, el metabolismo no va a ser regulado de manera normal. Sigue entonces mi compañera Megan con el ayuno y...
Buen día, mi nombre es Megan Hernández. En el día de hoy yo les voy a estar hablando, voy a estar presentando un pequeño resumen de todo, perdón, de todo lo que se ha estado hablando ahora. Vamos a ver el ayuno como un modelo de adaptación metabólica. Hemos aprendido entonces que el ayuno no es un proceso estático, sino que este va evolucionando a medida que pasa el tiempo y se van presentando mecanismos de adaptación metabólica. El ayuno tiene como principal prioridad el que no le falte glucosa a los tejidos como son el cerebro y los eritrocitos, ya que estos dependen de la glucosa. Vamos a ver también que para que se dé esta adaptación metabólica se necesitan varias fases y la primera de ellas es la etapa absortiva. En la etapa absortiva, bueno, esta etapa representa primeramente las primeras 4 horas después de haber ingerido alimento y vamos a ver en ella un aumento de la concentración de glucosa en sangre. Por lo tanto, va a haber un aumento o una liberación de insulina y también va a haber una disminución o más bien inhibición de lo que es el glucagón. Vamos a ver que hay un elevado transporte de glucosa hacia los tejidos, hacia el tejido adiposo y el músculo. También va a existir lo que es la estimulación de la glucogénesis y también una inhibición de la glucogenólisis. Vamos a ver también estimulación de la glucólisis, estimulación de la lipogénesis e inhibición de la lipólisis. También se va a ver mayor formación de triacilgliceroles en el tejido adiposo, menor oxidación de ácidos grasos libres y por último en esta fase se va a ver urogénesis, cetogénesis y cetólisis normales. Bien, ahora tenemos también otras fases, específicamente tenemos la postabsortiva, el ayuno temprano y el ayuno tardío. Estas tres completan lo que son las 24 horas, las primeras 24 horas de ayuno. Y en estas va a ocurrir totalmente lo contrario a lo que ocurre en la etapa absortiva. En vez de haber liberación de insulina, vamos a ver la inhibición de la misma y liberación de glucagón. También vamos a ver la inhibición del transporte de la glucosa hacia los tejidos. Vamos a ver aumento de la glucogenólisis e inhibición de la glucogénesis. Se va a dar también la inhibición de la glucólisis y se va a estimular la gluconeogénesis. Va a haber menor transformación o menor formación de los triacilgliceroles en el tejido adiposo, se van a oxidar ácidos grasos libres y va a haber un aumento de la cetogénesis, de la cetólisis y de la ureogénesis. Hasta aquí la primera parte del resumen. Ahora le va a tocar a mi compañera Marielis que continúe. Marielis, perdón. Ok, entonces, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok. A partir del tercer día se va a frenar el ciclo de Krebs, que es la fuente principal de ATP, y esto se va a dar por la carencia de oxalacetato, ya que este se está usando en la gluconeogénesis para que no le falte glucosa al cerebro principalmente. Entonces, el consumo principal va a estar en los lípidos y los acetilos, que no van a estar en el ciclo de Krebs, se van a estar transportando desde el hígado hacia la sangre como acetoacetato. Esto con la finalidad de proveer energía al miocardio y al cerebro. Entonces, en conclusión, la lipólisis va a estar muy incrementada, la gluconeogénesis va a estar intensa, va a haber cetogénesis y cetólisis incrementada, la ureogénesis también va a estar intensa, y ya para el cuarto día, el cerebro va a comenzar a producir cuerpos cetónicos. La lipólisis también va a estar intensa y la ureogénesis va a estar moderada. Hasta aquí mi exposición. Sí, sí te escuchamos. Ok,
Bueno, muy bien. Hasta aquí la exposición del grupo de adaptación metabólica. Espero que hayan entendido y gracias por prestar atención. Muy bien, pues dejen de compartir ahora.